Imagina que llegan hombres armados a tu comunidad andina donde tu familia ha vivido por 1000 años, donde todavía hablas quechua como lengua materna, donde todavía honras a la Pachamama, donde todavía tejes con diseños que tus ancestros incas usaban. Te dicen que tienes que elegir, renunciar a tu idioma, renunciar a tus costumbres, convertirte en peruano civilizado o morir. Ahora imagina que no son terroristas de Sendero Luminoso los que te amenazan, sino el propio ejército peruano que supuestamente te protege. Que oficiales mestizos de Lima te llaman indio sucio y atrasado cultural, mientras queman tus textiles sagrados y prohíben que hables tu propio idioma. Que cuando protestas, cuando te niegas a traicionar 5000 años de historia andina, te acusan de terrorista y te ejecutan junto con tu familia entera en la plaza del pueblo, mientras otros comuneros son obligados a mirar para aprender la lección. En la tarde del 14 de marzo de 1986, 10 líderes comunales de la comunidad de Huaychao en Ayacucho fueron ejecutados públicamente por pelotón de fusilamiento del ejército peruano. Sus crímenes: negarse a renunciar al quechua como idioma principal de enseñanza en su escuela comunitaria, negarse a abandonar ceremonias tradicionales a la Pachamama que oficiales católicos consideraban brujería pagana, y negarse a delatar a supuestos simpatizantes de Sendero Luminoso, porque bajo cultura andina no traicionas a tu comunidad sin importar qué. La justificación oficial: eran elementos subversivos que promovían separatismo étnico y protegían terroristas. La verdad que el ejército nunca admitiría. Fueron ejecutados por ser demasiado indígenas, por negarse a asimilarse, por resistir la hispanización forzada que el Estado peruano había estado implementando durante siglos, pero que se intensificó brutalmente durante el conflicto armado interno, cuando cualquier diferencia cultural podía ser etiquetada como subversión. Si tienes el coraje de escuchar una historia sobre genocidio cultural convertido en genocidio literal, sobre cómo el racismo estructural se vuelve letal cuando se combina con guerra contra insurgente, sobre 10 personas que murieron por el crimen de ser auténticamente quechuas, en un país que los consideraba reliquias del pasado que debían desaparecer, entonces dale like ahora y prepárate para una narrativa que te va a hacer cuestionar todo lo que crees saber sobre Perú, sobre identidad nacional y sobre el costo de resistir la asimilación cultural forzada. Suscríbete porque estas historias no aparecen en los libros escolares oficiales, pero necesitan ser contadas para entender por qué América Latina sigue fragmentada por líneas raciales y culturales que nunca sanaron. Te advierto, esta historia contiene racismo explícito extremo, violencia contra población civil y ejecuciones sumarias de personas inocentes. Es perturbadora porque muestra que a veces el enemigo no son los terroristas, sino el propio Estado que supuestamente te protege. Si continúas, lo que escucharás está documentado en informes de la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú. Una historia real de cómo la guerra interna se convirtió en pretexto para acelerar la destrucción de culturas indígenas que habían sobrevivido 500 años de colonialismo. En la tarde del 14 de marzo de 1986, 10 hombres de la comunidad quechua de Huaychao fueron formados en línea en la plaza principal del pueblo, atados de manos, obligados a arrodillarse mirando hacia la iglesia colonial, mientras sus familias y los otros 380 habitantes de la comunidad eran forzados a observar bajo amenaza de ser ejecutados también si cerraban los ojos o miraban hacia otro lado. Un pelotón de 12 soldados del ejército peruano bajo comando del capitán Telmo Hurtado Miller se posicionó a 10 metros de distancia. El capitán leyó los cargos en español que la mayoría de los condenados no entendían completamente porque su idioma primario era quechua: traición a la patria, colaboración con elementos terroristas, resistencia a autoridad legítima, promoción de separatismo étnico. Ninguno de estos cargos tenía evidencia real. El verdadero crimen era cultural. Habían insistido en mantener su identidad quechua en lugar de asimilarse a la cultura criolla hispanohablante, que el Estado peruano consideraba la única identidad nacional legítima. Cuando el líder del grupo, Teodoro Tzente Bautista de 53 años, pidió permiso para hablar, el capitán Hurtado respondió: «Los terroristas no tienen derecho a últimas palabras». Teodoro había gritado entonces en quechua, su voz resonando en la plaza silenciosa: «Manan terrorista cuna canchic, runa cunala canchic,
Ailuikuta wakaichashpa, ama guanyuchihuaychikchukai huchata ruraskai kumanta. No somos terroristas, solo somos personas protegiendo nuestra comunidad. No nos maten por este crimen que no cometimos. Pero sus palabras en quechua, el idioma de sus ancestros que había sido hablado en estas montañas durante 3000 años, antes de que llegara ningún español, fueron ignoradas como el graznido de animales. El capitán Hurtado dio la orden: preparen, apunten, fuego. 12 rifles FAL calibre 7.62 mm dispararon simultáneamente. Los 10 hombres cayeron en la tierra que sus familias habían trabajado durante generaciones incontables. Sus cuerpos fueron dejados allí durante 6 horas como advertencia a otros que consideraran resistir la autoridad del Estado o mantener costumbres que los militares consideraban evidencia de atraso cultural y potencial simpatía terrorista. Los perpetradores no fueron terroristas de Sendero Luminoso, sino el propio ejército peruano, específicamente una unidad contrainsurgente bajo comando del capitán Telmo Hurtado Miller, de 34 años, oficial mestizo de Lima, que había expresado públicamente múltiples veces que el problema de Ayacucho no era solo Sendero Luminoso, sino la población indígena quechua en general, que él consideraba culturalmente atrasada, mentalmente inferior y naturalmente propensa a ideologías comunistas primitivas. Hurtado y sus oficiales subordinados creían genuinamente que estaban haciendo un servicio patriótico al eliminar elementos que se negaban a integrarse a la nación peruana moderna y que por lo tanto representaban quinta columna potencial para terrorismo. La razón detrás de las ejecuciones no fue evidencia concreta de colaboración con Sendero Luminoso, aunque esa fue la justificación oficial. La razón real era más oscura y más sistémica. Fue el punto culminante de meses de tensión creciente entre una comunidad quechua que intentaba preservar su identidad cultural dentro del marco legal de autonomía comunal reconocida por la Constitución peruana, y autoridades militares que veían cualquier afirmación de identidad indígena distinta como amenaza separatista especialmente peligrosa durante guerra interna. Cuando Huaychao se negó a implementar órdenes militares de castellanización forzada de su escuela, cuando se negó a abandonar ceremonias tradicionales, cuando se negó a proporcionar listas de sospechosos, porque bajo ética comunitaria, andina no delatas a miembros de tu ailu sin importar qué. El capitán Hurtado decidió que un ejemplo brutal era necesario para mostrar a otras comunidades el costo de resistencia cultural. La comunidad de Huaychao se extendía a través de 2.800 hectáreas de algunos de los terrenos más remotos y montañosos de Ayacucho en 1986. Ubicada a 3.800 metros sobre el nivel del mar en las alturas de la cordillera andina, a 80 kilómetros de la ciudad de Ayacucho por caminos de herradura que tomaban 2 días de caminata porque no había carretera, en un valle estrecho donde las pendientes eran tan empinadas que los cultivos tenían que ser plantados en terrazas agrícolas de piedra construidas por ancestros preincaicos. El clima era brutalmente frío. Temperaturas nocturnas de 5 a 10 grados centígrados durante invierno austral de mayo a agosto, con heladas que mataban cultivos regularmente. Durante el día podía subir a 15 grados si había sol, pero el viento constante a esas altitudes hacía que siempre se sintiera más frío. La población de Huaychao rondaba las 380 personas en 1986, organizadas en aproximadamente 65 familias extendidas, todos descendientes de grupos quechuas que habían habitado estas montañas durante milenios, hablantes nativos de quechua con español como idioma secundario que muchos ancianos ni siquiera hablaban. El pueblo consistía en unas 50 casas dispersas construidas con piedra y adobe, según técnicas arquitectónicas que se remontaban a tiempos precolombinos, techos de paja o de ichu, que tenían que ser reemplazados cada pocos años, sin electricidad, sin agua potable entubada solo a arroyos glaciales y pozos, sin ningún servicio moderno excepto una escuela de un solo cuarto y una pequeña capilla católica que había sido construida sobre lo que originalmente era un templo a divinidades andinas, sincretismo religioso típico de los Andes, donde catolicismo y creencias ancestrales coexistían en tensión constante. Marzo en los Andes significaba final del verano austral y comienzo de la temporada de lluvias intensas que traían precipitación vital para agricultura, pero también deslizamientos de tierra y caminos intransitables.
Las temperaturas estaban moderándose ligeramente, subiendo a 10-15 grados durante el día, aunque las noches seguían heladas. El aire a esa altitud era tan delgado que visitantes de tierras bajas sufrían mal de altura severo, pero los quechuas de Huaychao estaban genéticamente adaptados con pulmones más grandes y sangre con mayor capacidad de transportar oxígeno. Olía a tierra mojada y a humo de fogones de leña que cada familia mantenía encendidos constantemente, porque era la única fuente de calor y de cocina, mezclado con el olor característico de ganado ovino y alpacas que pastaban en las laderas, y ocasionalmente el aroma de plantas medicinales que los curanderos tradicionales usaban. Por la noche, cuando la oscuridad caía sin iluminación artificial de ningún tipo, excepto fogones y velas ocasionales, el pueblo se convertía en constelación de luces pequeñas dispersas por la ladera de la montaña. Podías escuchar el viento constante silbando entre las rocas, el sonido de animales moviéndose en corrales, ocasionalmente cantos en quechua de ceremonias tradicionales que se realizaban discretamente porque autoridades externas los desaprobaban, y sobre todo el silencio profundo de montañas remotas donde el sonido más cercano de civilización moderna podía estar a días de distancia. En 1986, ese silencio era frecuentemente roto por helicópteros militares sobrevolando buscando campamentos de sendero luminoso, por disparos distantes que podían ser combates o ejecuciones, por el terror constante de vivir en zona de guerra donde tanto terroristas como militares te consideraban enemigo potencial si no cooperabas completamente con sus demandas mutuamente contradictorias. Pero 1986 fue el punto más brutal del conflicto armado interno que devastaría Perú durante 2 décadas. Sendero Luminoso, organización terrorista maoísta fundada por Abimael Guzmán, había lanzado su guerra popular en 1980, y para 1986 controlaba efectivamente grandes zonas rurales de Ayacucho, Huancavelica y Apurímac. Sendero asesinaba a autoridades locales, a comerciantes que se negaban a pagar cupos extorsivos, a cualquiera que consideraba enemigo de clase o colaborador del Estado. El ejército peruano había respondido con estrategia contrainsurgente brutal que no distinguía entre terroristas reales y población civil, que operaba bajo lógica de que cualquier comunero podía ser colaborador de Sendero y, por lo tanto, toda la población rural andina era sospechosa. El número de muertos ese año solo en Ayacucho superaría las 3.000 personas, la mayoría civiles quechuas atrapados entre 2 fuegos. Sendero los asesinaba si los consideraba colaboradores del gobierno. El ejército los asesinaba si los consideraba colaboradores de Sendero, y protestar contra cualquiera de los dos significaba muerte casi segura. Las comunidades andinas intentaban desesperadamente mantener neutralidad, pero tanto Sendero como el ejército exigían colaboración activa y consideraban neutralidad como colaboración con el enemigo. Era situación imposible, donde sobrevivir requería navegar entre 2 fuerzas genocidas, sabiendo que un error, una palabra equivocada, una lealtad mal juzgada, podía resultar en masacre de tu familia entera. El desplazamiento forzado era masivo. Decenas de miles de campesinos quechuas abandonando comunidades ancestrales para huir a ciudades costeras, donde enfrentaban discriminación brutal como serranos sucios. Pero al menos no los estaban matando activamente. Los que se quedaban en las comunidades rurales vivían en terror constante. Toque de queda desde las 18:00 hasta las 6:00 donde ser encontrado afuera podía resultar en ejecución sumaria. Requisas violentas donde soldados destruían todo buscando evidencia de colaboración con terroristas. Desapariciones forzadas donde hombres jóvenes eran llevados para interrogatorio y nunca regresaban. Violaciones sistemáticas de mujeres por soldados que sabían que víctimas quechuas pobres nunca podrían denunciarlos efectivamente. Y sobre todo esto, el racismo estructural tan normalizado que ni siquiera era cuestionado. Mestizos y blancos de Lima y ciudades costeñas referían casualmente a quechuas como indios con tono despectivo. Consideraban cultura andina como primitiva y atrasada, que debía ser superada mediante educación castellanizante. Veían idioma quechua como dialecto inferior que debía ser reemplazado por español civilizado. Trataban costumbres tradicionales como superstición ignorante que debía ser erradicada por catolicismo o modernidad secular. La Constitución peruana técnicamente reconocía derechos de pueblos indígenas,
Pero en práctica el Estado operaba con lógica asimilacionista de que los indígenas debían dejar de ser indígenas y convertirse en peruanos hispanohablantes mestizos para ser considerados ciudadanos completos. En ese contexto de guerra brutal combinada con racismo sistémico, algunas comunidades quechuas como Huaychao intentaron mantener su identidad cultural como acto de resistencia y supervivencia. No resistencia política en el sentido de apoyar a Sendero o al gobierno, sino resistencia cultural en el sentido de negarse a desaparecer, negarse a renunciar a idioma y costumbres que los definían como pueblo. Sabían que si abandonaban quechua, si abandonaban ceremonias tradicionales, si aceptaban completamente la hispanización, perderían lo que los hacía únicos, lo que conectaba presente con miles de años de historia andina. Preferían arriesgar represión que traicionar su identidad fundamental. Teodoro Xente Bautista tenía 53 años ese marzo de 1986, aunque su rostro curtido por décadas de exposición a sol intenso y frío extremo de altitud lo hacía parecer de 70. Era un hombre bajo según estándares occidentales, quizás 1.58 metros, pero con la constitución compacta y musculosa de quechuas de altura, adaptado genéticamente a trabajar en condiciones que matarían a personas de tierras bajas. Su piel era oscura, marcada por arrugas profundas como surcos en tierra, manos enormes y callosas que podían trabajar tierra congelada sin guantes, espalda ligeramente encorvada por 6 décadas de trabajo agrícola que comenzó cuando tenía 5 años ayudando a su padre. Una cicatriz irregular corría desde su mejilla izquierda hasta su mandíbula, resultado de accidente con herramienta agrícola en su juventud, que nunca fue tratado médicamente porque no había doctores en estas alturas. Sanó naturalmente dejando marca permanente. Llevaba el cabello negro todavía sin muchas canas, cortado muy corto bajo su chullo tradicional de lana de alpaca tejido con diseños geométricos que representaban montañas sagradas y ríos. Siempre vestía poncho tejido a mano por su esposa siguiendo patrones transmitidos durante generaciones, pantalones de lana gruesa, hojotas de cuero de llama. Su español era funcional pero fuertemente acentuado. Su idioma de pensamiento y de corazón era quechua, el idioma en el que soñaba y rezaba y amaba. Cuando hablaba quechua, su voz tenía musicalidad y expresividad que desaparecía completamente cuando intentaba hablar español, como si español fuera idioma prestado que nunca se ajustaba completamente a su boca. Cada mañana sin falta, Teodoro se despertaba antes del amanecer cuando las estrellas todavía brillaban con intensidad imposible en el cielo negro y despejado de los Andes. No bebía café porque café era lujo importado de tierras bajas que prácticamente nadie en Huaychao podía permitirse. Bebía mate de coca caliente, hecho con hojas sagradas que crecían en valles más bajos y que se usaban desde tiempos preincaicos para altitud, hambre y frío, para conectar con lo divino, para mantener cultura viva. Se sentaba afuera de su casa de piedra mirando hacia Apurrashuilca, la montaña sagrada que dominaba el horizonte y que en cosmología quechua era divinidad viviente que protegía a la comunidad, esperando que el sol emergiera pintando los picos nevados de rojo y oro en amanecer que nunca dejaba de ser hermoso, sin importar cuántas veces lo hubieras visto. Mascaba hojas de coca lentamente y ritualmente, no como droga recreativa, sino como sacramento, como medicina, como conexión con Pachamama y con ancestros que habían mascado las mismas hojas en los mismos lugares durante incontables generaciones. Pensaba en el trabajo del día, verificar canales de irrigación construidos por ancestros incas que todavía funcionaban perfectamente 500 años después si los mantenías, plantar papas en terrazas que habían alimentado a su familia durante tiempo inmemorial, esquilar alpacas cuya lana sería tejida en textiles que eran obras de arte funcional. Y cada mañana ahora en 1986, pensaba también en cómo proteger a su comunidad de las fuerzas destructivas que convergían desde todos lados amenazando con eliminarlos física o culturalmente. Se había casado con Asunta Quispe Guamán en 1955 siguiendo costumbres tradicionales que involucraban año entero de cortejo ritual, intercambios formales entre familias, ceremonias que honraban tanto a santos católicos como a apus andinos en sincretismo, que había permitido a cultura quechua sobrevivir 5 siglos de intentos de erradicación. Habían tenido 8 hijos, de los cuales 6 sobrevivieron más allá de infancia. Fortunato de 29 años, Gregorio de 26,
Martina de 24, la única hija, Paulino de 21, Silverio de 18 y el pequeño Vicente de 15. 2 hijos habían muerto en primeros años de vida de enfermedades que probablemente habrían sido curables con medicina moderna, pero para las cuales solo tenían remedios tradicionales que a veces funcionaban y a veces no. Asunta tenía 51 años, mujer pequeña de menos de 1,50 metros, completamente encorvada por décadas de cargar enormes bultos de leña y productos agrícolas en su espalda, usando tela tradicional amarrada a su frente, técnica de carga que distribuía peso pero que gradualmente curvaba tu columna vertebral permanentemente. Su rostro estaba marcado por arrugas tan profundas que parecían talladas, sus manos deformadas por artritis de trabajar con agua helada y tierra congelada durante 40 años. Tejía textiles extraordinariamente complejos usando técnicas que se remontaban a culturas preincaicas, cada diseño conteniendo significados simbólicos sobre cosmología andina, sobre relación entre humanos y naturaleza, sobre historia codificada en patrones geométricos que mestizos veían como decoración bonita, sin entender que eran textos literalmente, formas de escritura alternativa, preservando conocimiento ancestral. Lo que Teodoro valoraba más en el mundo no era riqueza material porque no tenía ninguna por estándares modernos. Era la continuidad cultural de su comunidad. Era saber que sus hijos y nietos podrían seguir siendo quechuas auténticos, en lugar de versiones diluidas y mestizadas forzadas a avergonzarse de su identidad. Era el idioma quechua, hablado por niños jugando en la plaza. Era las ceremonias a Pachamama realizadas en momentos apropiados del calendario agrícola. Era los textiles tejidos con diseños ancestrales. Era el conocimiento de plantas medicinales transmitido oralmente. Era la organización comunal del trabajo siguiendo principios de Aini y Minca, que habían permitido a sociedades andinas prosperar durante milenios en ambientes donde europeos habrían muerto en semanas. Teodoro era presidente de la comunidad, elegido por consenso en asamblea comunal en 1984, posición de responsabilidad y servicio más que de poder. Su trabajo era representar a Guaychao ante autoridades externas, mediar disputas internas, coordinar trabajo comunal en proyectos de infraestructura y sobre todo ahora en 1986, tratar de proteger a su comunidad de amenazas existenciales que convergían desde múltiples direcciones. Sendero Luminoso había intentado reclutar en Guaychao en 1984, amenazando con ejecutar autoridades si no cooperaban. Teodoro había logrado negociar algo parecido a neutralidad. Guaychao no delataría presencia de senderos si pasaban por el territorio, pero tampoco proporcionarían apoyo activo ni permitirían establecimiento de base. Era equilibrio precario, pero había funcionado durante 2 años. Entonces, en enero de 1986, llegó el ejército, estableciendo base temporal a 15 kilómetros de Guaychao, lanzando patrullas regulares por la zona buscando terroristas. El capitán Telmo Hurtado Miller, que comandaba la unidad, convocó reunión de todas las autoridades comunales de la región el 20 de enero. Teodoro caminó 2 días para llegar a la reunión donde Hurtado dio órdenes claras y no negociables. Todas las comunidades debían proporcionar listas completas de residentes con fotografías y huellas digitales para verificar identidades y detectar infiltrados de sendero. Todas las escuelas debían enseñar exclusivamente en español porque el quechua facilita comunicación secreta entre terroristas. Todas las ceremonias tradicionales andinas estaban prohibidas porque son tapados para reuniones subversivas. Y todas las comunidades debían formar rondas campesinas armadas para patrullar y reportar actividad sospechosa. Teodoro había intentado explicar respetuosamente que algunas de estas demandas eran problemáticas. Capitán, con respeto, nuestra comunidad no tiene cámaras fotográficas ni capacidad de tomar huellas digitales. Somos gente pobre de montaña. Hurtado había respondido con desprecio obvio. Entonces caminen a Ayacucho y háganlo allá. El Estado no puede protegerlos si no sabemos quiénes son. Sobre la escuela, capitán, nuestros niños necesitan aprender quechua primero porque es su idioma materno. Pueden aprender español después como segundo idioma. Hurtado había interrumpido agresivamente. El quechua es idioma muerto de civilización muerta. Mantener a sus hijos hablando quechua es condenarlos a pobreza perpetua. Si realmente los aman, los castellanizarían en lugar de aferrarlos a pasado primitivo.
Y sobre las ceremonias tradicionales, capitán, son parte de nuestra religión ancestral, que está protegida por la Constitución. Hurtado había golpeado la mesa violentamente. No me hable de Constitución, indio. Estamos en estado de emergencia donde yo soy la ley. Sus ceremonias paganas están prohibidas, punto final. Si veo evidencia de que continúan haciendo sus brujerías, consideraré que están usando eso para encubrir reuniones terroristas y actuaré en consecuencia. Teodoro había regresado a Huaychao profundamente preocupado. Convocó asamblea comunal, donde explicó las demandas del ejército. La comunidad debatió acaloradamente durante horas. Algunos argumentaban que debían obedecer completamente para evitar problemas. Otros argumentaban que obedecer significaba traicionar todo lo que eran como pueblo quechua. Finalmente llegaron a decisión de consenso. Cumplirían parcialmente con las demandas más razonables, como proporcionar lista de residentes aunque sin fotos, ni huellas porque simplemente no tenían capacidad técnica. Formarían ronda campesina para patrullar pero sin armas porque no tenían armas. Pero no renunciarían a enseñanza de quechua, ni a ceremonias tradicionales, porque eso era cruzar línea que destruiría su identidad cultural irreversiblemente. Era decisión de compromiso que esperaban sería aceptable, pero habían subestimado gravemente cuán ideológicamente comprometido estaba el capitán Hurtado con proyecto de hispanización forzada, y cuán dispuesto estaba a usar guerra contra insurgente como pretexto para acelerar destrucción de cultura andina, que él consideraba obstáculo a modernización nacional. Cuando Teodoro presentó respuesta parcial de la comunidad en febrero, Hurtado había respondido: parcial no es suficiente. Obediencia completa o serán considerados colaboradores terroristas. Tienen hasta fin de marzo para cumplir todas las órdenes sin excepción. Durante febrero y marzo, la tensión escaló dramáticamente. Soldados comenzaron a patrullar Huaychao semanalmente, interrumpiendo ceremonias tradicionales, destruyendo ofrendas a Pachamama, interrogando agresivamente a comuneros sobre actividad sospechosa. El 5 de marzo, soldados irrumpieron en la escuela durante clase y gritaron a la maestra Domitila Palomino porque estaba enseñando en quechua. Le dijimos que solo español. ¿Es usted sorda o simplemente estúpida como todos los indios? Domitila había intentado explicar que niños de 6 años no entendían español todavía, que necesitaban instrucción en su idioma nativo primero, pero los soldados confiscaron todos los materiales educativos en quechua y amenazaron con arrestarla si continuaba desobedeciendo órdenes militares. El 10 de marzo, soldados descubrieron ceremonia tradicional siendo realizada en las afueras del pueblo, ritual de pago a la tierra donde comuneros estaban ofreciendo hojas de coca y chicha a Pachamama, pidiendo bendiciones para cosecha próxima. Los soldados interrumpieron violentamente, golpeando a varios participantes, destruyendo las ofrendas, arrestando al yachac local, el curandero tradicional que lideraba la ceremonia. Lo llevaron a su base donde fue interrogado durante 18 horas sobre supuestos vínculos con Sendero Luminoso, torturado con descargas eléctricas cuando insistió que era solo ceremonia religiosa tradicional, finalmente liberado con advertencia de que si volvía a realizar actos de brujería subversiva, sería ejecutado. Teodoro sabía que situación estaba volviéndose insostenible. Convocó reunión de emergencia el 12 de marzo con los otros 9 líderes comunales principales. Mariano Quispe, de 48 años, segundo de comunidad; Bernabé Guamán, de 52, líder de trabajos comunales; Saturnino Chente, de 45, primo de Teodoro y organizador de ceremonias tradicionales; Fermín Palomino, de 50, el más anciano y respetado; Cipriano Ñajuí, de 43, especialista en sistemas de irrigación ancestrales; Eusebio Chente, de 38, hermano menor de Teodoro; Victoriano Mendoza, de 41, encargado de resolución de disputas; Justiniano Ore, de 46, coordinador de intercambios con comunidades vecinas; y Casimiro Guamán, de 39, líder de jóvenes comuneros. Los 10 hombres se reunieron en la casa de Teodoro esa noche fría de marzo, sentados alrededor de fogón que proporcionaba luz parpadeante y calor insuficiente, mascando coca y bebiendo chicha tibia fermentada de maíz morado, discutiendo en quechua qué hacer con la situación imposible que enfrentaban. «Hermanos», comenzó Teodoro, «el ejército nos está exigiendo que dejemos de ser quechuas.
No lo dicen explícitamente así, pero eso es lo que significa. Prohibir nuestro idioma, prohibir nuestras ceremonias, destruir nuestra forma de organización comunal. Si obedecemos completamente, tal vez nos dejen vivir físicamente, pero habremos muerto culturalmente. Nuestros nietos no hablarán quechua, no sabrán honrar a Pachamama, no conocerán los diseños ancestrales de textiles. Habremos permitido que 500 años de resistencia cultural se rompan en nuestra generación. Fermín Palomino, el más anciano, habló con voz que temblaba de emoción. Nuestros ancestros sobrevivieron conquistadores españoles que intentaron eliminar nuestra cultura con violencia extrema. Sobrevivieron hacendados que nos trataban como esclavos. Sobrevivieron gobiernos republicanos que nos negaban ciudadanía. Sobrevivieron fingiendo aceptar catolicismo mientras secretamente mantenían creencias ancestrales. Sobrevivieron hablando quechua en privado cuando español era obligatorio en público. Siempre encontraron manera de resistir sin ser destruidos. Ahora nosotros vamos a ser la generación que finalmente se rinde porque un capitán mestizo nos amenaza. Saturnino Cente añadió, pero hermanos, también necesitamos ser realistas. Este no es 1550, cuando podías huir a montañas remotas y esconderte de españoles. El ejército tiene helicópteros y armas modernas. Si nos marca como terroristas, pueden masacrarnos a todos en horas. He escuchado de otras comunidades donde resistieron demandas militares y fueron eliminadas completamente. Hombres ejecutados, mujeres violadas, niños llevados a orfanatos en ciudades para ser criados como mestizos. ¿Estamos dispuestos a arriesgar eso? El debate continuó durante horas, voces subiendo apasionadamente y luego bajando a susurros cuando recordaban que paredes tenían oídos en tiempos de guerra. Algunos argumentaban que debían encontrar manera de aparentar obediencia mientras secretamente mantenían costumbres. Otros argumentaban que compromiso parcial ya no era opción, que tenían que elegir entre resistencia completa o capitulación completa. Finalmente, alrededor de medianoche, llegaron a decisión que fue prácticamente unánime. No renunciarían a enseñanza de quechua, no abandonarían ceremonias a Pachamama, no traicionarían su identidad cultural fundamental sin importar las consecuencias. Si eso significaba ser etiquetados como terroristas, si significaba enfrentar represión militar, entonces lo enfrentarían con dignidad como pueblo que había sobrevivido 5 siglos de intentos de genocidio cultural. Si vamos a morir, dijo Teodoro en conclusión, moriremos siendo quechuas auténticos, no versiones diluidas y avergonzadas de nosotros mismos. Nuestros nietos tal vez nos recuerden como mártires, o tal vez como tontos, pero no podrán decir que traicionamos lo que somos. Los 10 hombres se pusieron de pie formando círculo, cada uno colocando su mano derecha en el hombro del hombre a su derecha, formando cadena ininterrumpida, y juraron en quechua: Amayuya, Amaqueya, Amasúa. No mientas, no seas flojo, no robes, los 3 principios fundamentales de ética andina. Y añadieron un cuarto no oficial: ama traición a la Iquicuta, no traiciones a tu pueblo. 2 días después, el 14 de marzo de 1986, Teodoro y los otros 9 líderes fueron convocados a reunión con el capitán Hurtado en la plaza de Huaychao. Cuando llegaron a las 14:00, encontraron que no era reunión, sino trampa. 50 soldados armados rodeaban completamente la plaza. Cuando los 10 hombres entraron, fueron inmediatamente arrestados, atados de manos con alambre que cortaba la piel, obligados a arrodillarse. Hurtado estaba parado frente a ellos con documento que comenzó a leer en español formal, lleno de lenguaje legal que la mayoría no podía comprender completamente. Por autoridad que me confiere el estado de emergencia vigente en esta zona, actuando bajo Decreto Supremo 026-86-IN, que autoriza acciones contra elementos subversivos, he determinado que los siguientes individuos son culpables de: Artículo 1. Traición a la patria mediante promoción de separatismo étnico y resistencia organizada a autoridad legítima. Artículo 2. Colaboración con organización terrorista. Sendero Luminoso, mediante negativa de proporcionar información de inteligencia y protección de elementos sospechosos. Artículo 3. Subversión del orden público mediante continuación de actividades prohibidas, incluyendo uso de idioma no oficial y ceremonias ilegales. Bajo autoridad que me confiere la ley marcial,
He determinado que la pena apropiada es ejecución inmediata mediante fusilamiento. Sentencia se ejecutará inmediatamente para servir como advertencia a otros. El documento era pura ficción legal. No había evidencia real de ninguno de los cargos. No había habido ningún juicio, ni siquiera pretensión de debido proceso. Pero en zona de emergencia en 1986, Perú, comandantes militares tenían poder prácticamente absoluto de vida y muerte sobre población civil, especialmente sobre quechuas que eran considerados menos que ciudadanos completos. Teodoro intentó protestar. «Capitán, somos inocentes. Solo queremos mantener nuestra cultura, no somos terroristas». Pero Hurtado ordenó que lo golpearan hasta que se callara. Mientras soldados formaban pelotón de fusilamiento, Hurtado dio orden de reunir a toda la población de Huaychao en la plaza. Durante siguiente hora, 380 personas fueron sacadas de sus casas bajo amenaza de armas, obligadas a formar semicírculo frente a donde los 10 hombres estaban arrodillados. Niños lloraban, mujeres sollozaban, hombres apretaban puños impotentes sabiendo que resistir significaría unirse a los condenados. Asunta, la esposa de Teodoro, colapsó gritando su nombre, pero fue forzada a mantenerse en pie y observar. A las 16:45, con el sol comenzando su descenso hacia horizonte andino, el capitán Hurtado dio última oportunidad. Si alguno de ustedes 10 renuncia públicamente a sus costumbres primitivas, promete hablar solo español, promete cooperar completamente con el ejército incluyendo delatar cualquier terrorista, esa persona será perdonada. Era oferta diseñada para romper unidad, para forzar traición, para demostrar que lealtad cultural podía ser quebrada con suficiente presión. Los 10 hombres se miraron entre sí. Ninguno habló aceptando la oferta. En su lugar, Teodoro comenzó a cantar en voz fuerte y clara un canto tradicional quechua, himno de cosecha que se cantaba durante ceremonias de gratitud a Pachamama. Uno por uno los otros 9 se unieron hasta que sus voces armonizaban en quechua puro, idioma que Hurtado había intentado prohibir, canción que celebraba conexión entre tierra y pueblo que había sobrevivido milenios. Sus voces resonaban en montañas que sus ancestros habían trabajado desde antes de que existiera ningún imperio, antes de que llegara ningún conquistador. Hurtado, enfurecido por este acto final de desafío cultural, gritó la orden. 12 soldados dispararon. El sonido de disparos resonó en valle, rebotando entre montañas, pájaros asustados, saliendo volando de árboles cercanos. Los 10 hombres cayeron simultáneamente, su canto interrumpido abruptamente, su sangre empapando tierra que habían defendido no con armas, sino con negativa a traicionar quienes eran. Quedaron donde cayeron durante 6 horas mientras comuneros eran forzados a mirar, mientras Hurtado daba discursos sobre costo de resistir autoridad, mientras el mensaje se grababa con trauma permanente en memoria colectiva de Huaychao. Esto es lo que pasa cuando intentas ser demasiado indígena en país que quiere que dejes de existir. Finalmente, al anochecer, permitieron a comuneros recoger los cuerpos. Los enterraron esa noche en ceremonia apresurada, sin poder realizar rituales funerarios tradicionales completos, porque esos también estaban prohibidos. Asunta no habló durante 3 días después, trauma silencioso que nunca sanaría completamente. Los 6 hijos de Teodoro quedaron huérfanos efectivos porque, aunque su madre todavía vivía, había muerto emocionalmente. Fortunato el mayor juró venganza, pero fue convencido por ancianos de no intentarlo, porque solo resultaría en más muertes. La comunidad de Huaychao fue efectivamente destruida. Durante el siguiente año, 230 de los 380 residentes abandonaron permanentemente huyendo a ciudades costeras, dispersando la comunidad que había existido cohesionadamente durante siglos. Los que se quedaron aceptaron castellanización forzada. Dejaron de enseñar quechua a sus hijos públicamente. Abandonaron ceremonias tradicionales o las realizaban tan secretamente que eventualmente la tradición se perdió, porque no había transmisión generacional abierta. La escuela comenzó a enseñar exclusivamente en español. Los textiles tradicionales dejaron de tejerse con diseños ancestrales, reemplazados por productos comerciales o diseños simplificados sin significado simbólico. En menos de una generación, Huaychao transformó de comunidad quechua vibrante a pueblo andino genérico donde español dominaba, donde cultura andina era performativa para turistas ocasionales más que vivida auténticamente. El capitán Telmo Hurtado Miller nunca enfrentó consecuencias legales durante la dictadura de Fujimori,
que siguió ni durante años inmediatos después. Fue ascendido a mayor en 1990, condecorado por Servicio Distinguido en Zona de Emergencia. Continuó carrera militar exitosa hasta retirarse en 2001 con pensión completa y honores. Solo en 2007, cuando Comisión de la Verdad y Reconciliación publicó su informe final documentando 69.280 muertos durante conflicto armado interno y identificando tanto a Sendero Luminoso como al Estado peruano como perpetradores de violaciones masivas de derechos humanos, el caso de Huaychao fue finalmente investigado. Testimonio de supervivientes combinado con documentos militares desclasificados confirmó que ejecuciones fueron completamente injustificadas, que no había evidencia de que las 10 víctimas fueran terroristas, que sus únicos crímenes fueron resistencia a hispanización forzada. En 2010, Fiscalía finalmente acusó a Hurtado de homicidio calificado, pero para entonces tenía 58 años, y abogados argumentaron que sufría demencia temprana, que lo hacía mentalmente incompetente para juicio. Nunca fue procesado. Murió en 2018 a los 66 años de cáncer de pulmón, llevándose cualquier remordimiento que pudiera haber sentido, aunque entrevistas anteriores sugerían que no sentía ninguno, que genuinamente creía haber hecho servicio patriótico eliminando elementos culturalmente atrasados que obstaculizaban progreso nacional. Los descendientes de las 10 víctimas finalmente recibieron compensación económica en 2012. 100.000 soles por familia, aproximadamente $35.000. También reconocimiento oficial de que sus ancestros habían sido ejecutados injustamente. En 2015, un monumento fue erigido en Plaza de Huaychao, con placas listando los 10 nombres: Teodoro Tzente Bautista, Mariano Quispe, Bernabé Guamán, Saturnino Tzente, Fermín Palomino, Cipriano Ñahui, Eusebio Tzente, Victoriano Mendoza, Justiniano Ore, Casimiro Guamán. La inscripción dice en quechua y español: ejecutados por defender su cultura. Su sacrificio no será olvidado. Pero Huaychao como comunidad quechua vibrante nunca se recuperó. El trauma colectivo combinado con dispersión de población, combinado con presiones asimilacionistas que continuaron aunque de formas menos violentas después de que terminara conflicto armado, significó que proceso de hispanización que Hurtado había intentado imponer con violencia, eventualmente ocurrió de todas formas mediante presión económica y social más sutil. Para 2025, prácticamente ningún niño en Huaychao habla quechua como idioma primario. Las ceremonias tradicionales son realizadas ocasionalmente para turistas, pero ya no tienen significado espiritual real para mayoría de residentes. Los diseños ancestrales de textiles son recordados por unas pocas tejedoras ancianas, pero no están siendo transmitidos a siguiente generación. Entonces, ¿qué aprendemos de esta tragedia particularmente desgarradora? ¿Qué conclusiones extraemos cuando el genocidio cultural se convierte en genocidio literal? La respuesta fácil es decir que esto fue aberración, producto de guerra interna excepcional, que el Perú moderno respeta derechos indígenas y diversidad cultural. Y es verdad que Perú de 2025 es diferente de Perú de 1986, que hay más reconocimiento oficial de multiculturalidad, que quechua es oficialmente idioma cooficial junto con español, que hay programas de educación intercultural bilingüe. Pero la respuesta más difícil requiere reconocer que presiones asimilacionistas que mataron a esos 10 hombres continúan operando de formas más sutiles. Sigue siendo verdad que hablar quechua te marca como inferior en mercado laboral peruano. Sigue siendo verdad que niños quechuas que llegan a escuelas urbanas son discriminados y se les dice que su idioma es atrasado. Sigue siendo verdad que para tener éxito social necesitas hispanizarte, mestizarte, abandonar marcadores de identidad indígena. La violencia ya no es militar con rifles, sino es violencia estructural de sistema que te ofrece elección falsa. Renuncia a tu identidad o permanece pobre y marginado. Y esto no es único a Perú. A través de América Latina vemos mismo patrón: estados nacionales construidos sobre ideología mestiza, que celebra retóricamente herencia indígena en abstracto, pero que en práctica exige asimilación de pueblos indígenas realmente existentes. México celebra pasado azteca en museos pero discrimina contra indígenas mayas vivos.
Bolivia eligió presidente indígena, pero comunidades quechuas rurales siguen siendo las más pobres. Ecuador tiene derechos indígenas en constitución, pero compañías petroleras destruyen territorios ancestrales con complicidad estatal. Los 10 hombres que murieron en Huaychao no eran revolucionarios radicales. Solo querían que sus nietos pudieran hablar idioma que habían hablado sus ancestros durante 3000 años. Solo querían honrar a Pachamama como sus bisabuelos habían hecho. Solo querían tejer textiles con diseños que contenían conocimiento ancestral. Y fueron ejecutados por esas demandas radicales de continuidad cultural. Cada vez que alguien dice que pueblos indígenas deben modernizarse, que deben integrarse, que deben dejar el pasado atrás, recuerda que bajo ese lenguaje aparentemente neutral está exigencia de desaparición, de suicidio cultural, de permitir que 500 años de resistencia se rompa finalmente. Si esta historia te impactó, si te hizo entender por qué derechos culturales son literalmente cuestión de vida o muerte, dale like ahora. Comparte este video con alguien que necesita entender que diversidad cultural no es folclore pintoresco para turistas, sino supervivencia de pueblos enteros. Suscríbete porque estas historias necesitan ser contadas para que nunca olvidemos el precio que algunos pagaron por negarse a desaparecer. Y comenta, Manan con Cascachu. No olvidamos en quechua, para que el idioma que intentaron eliminar siga vivo al menos en memoria digital. Nos vemos en el próximo video con otra historia que necesita ser contada. Hasta entonces, recuerda 10 nombres de hombres que murieron siendo auténticamente quechuas. Teodoro, Mariano, Bernabé, Saturnino, Fermín, Cipriano, Eusebio, Victoriano, Justiniano, Casimiro. Su memoria exige que defendamos el derecho de todos los pueblos a existir como son, no como otros exigen que sean.